Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir, como siempre. Que ocupéis una mañana de sábado para venir a la librería siempre es súper gratificante. Hoy tenemos con nosotros a Alfonso Solís, que es el autor, como ya sabéis, de este libro fascinante de Doña Urraca, emperatriz de Hispania. Y voy a daros unos leves, pequeños apuntes biográficos para que lo conozcamos un poquito y luego ya le damos paso y nos cuenta cosas sobre su libro, ¿vale? Alfonso Solís nació en Madrid, pertenece a la generación X, no quiere decir el año. Bueno, da igual, de 72, no me importa para nada. Sí, 25 de diciembre, Navidad. 19 de abril. Es licenciada en Psicología Industrial y ha trabajado en el ámbito de los recursos humanos. Es un apasionado de la novela histórica y enseguida se convirtió en un escritor autodidacta, ¿verdad? Le gusta mucho la historia y comenzó su labor como escritor con la novela El designio de los dioses, sobre Asiria en el siglo VII a.C., que me ha llamado mucho la atención, sí. que empezaras con el mundo antiguo. Ha escrito sobre diferentes épocas históricas como Roma, los vikingos y el medievo español. Tiene un total de 14 títulos, imaginaros. Y voy a nombrarlos todos para que los tengáis en cuenta y veréis así lo prolífico que es Alfonso. A ver, bueno, ya os he dicho el primero, sobre el imperio asirio. Y otros títulos son Mardanis, el rey que desafió un imperio, El susurro del lobo, O rey o nada, de reyes y bastardos, de leales y traidores, de crueles y justicieros, de Aníbal a Franco, breve historia de los conflictos civiles en España, Conjura en Toledo, Tierra de godos, El rey destronado, Vikingo, Las crónicas de Jacón, El cobarde y Roma invicta es. O sea, un total yo he contabilizado 14. Sí. Bueno, pues ahora nos va a deleitar. Bueno, son 13 realmente, pero bueno, me da igual. Habrán 14. La próxima 14. 14. Os dejo con él y con Doña Urraca, emperatriz de Hispania. Muchísimas gracias, la verdad que estoy encantado de estar aquí con vosotros y con vosotras. La verdad es que veo la librería llena y me congratula muchísimo pues estar aquí hablando de Urraca. No esperaba menos estando en Benavente, estando... A ver, a mí permitirme, he estado en León, estuve hace poquito en León Capital, en el Museo San Isidoro, y bueno, pues el tema de Castilla y León, yo se me pongo el mismo ejemplo. Yo soy de Madrid, como ha dicho ella. Aquí tenemos Reino de León, ¿vale? De la época de Doña Urraca. Este mapa me costó horrores que el historiador de Planeta no pusiera aquí Reino de Castilla o Reino de Portugal, me costó horrores. Tuve que explicarle que eso fue ya con la época de Alfonso VII, el hijo de esta señora, cuando se murió, que dividió el imperio entre Sancho. A Sancho le dio Castilla y a Fernando le dio un León muy mermado. Pero yo lo que digo es que si no hubiera sido por Alfonso VII, es que todos seríamos leoneses, no seríamos castellanos, seríamos leoneses. Y eso lo digo aquí, y lo digo en Madrid, lo digo en Galapar, donde sea, para que quede bien claro. Tendría delito que no conozcáis a Urraca, aunque sé que es complicado porque mucha gente, pues lógicamente, aquí la más conocida es la tía de esta señora, Urraca de Zamora, que tuvo lógicamente su importancia también. Es muy importantísimo el Grial, que tuvimos la ocasión de verlo en el Museo de San Isidoro, el Santo Grial de Urraca, que también luego le cedió a su hija. Y aquí con la escritura de este libro lo que he intentado es pues dar voz a una mujer que ha sido olvidada por la historia. Aquí importantísimo, ¿vale? Yo vengo aquí a contar, a hablar de mi libro, evidentemente, pero en cualquier momento... ¿Verdad, Maite? Me podéis interrumpir cuando queráis. Me podéis levantar la mano, preguntar, observar, hacer cualquier comentario. Un aspecto muy importante, además de que yo divago, me voy de un tema a otro, con lo cual a veces me puedo perder, es cuando un lector lee mi libro, el libro a mí ya no me pertenece, le pertenece al lector. Entonces, el lector, sus opiniones, su criterio, lo que le parezca al libro, para mí es sagrado. Incluso hay veces que el lector te hace ver cosas que tú no has visto. Y aprendes muchísimo del lector, porque yo tengo mi idea, tengo mi cultura, mi formación, mi idea de ver la vida, y a veces los lectores te dicen, oye, pues yo veo que este personaje es así o tal, pues, bueno, pues tienes razón, yo no lo he visto así, porque cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Como lo que digo, por favor, si tenéis cualquier duda, que hacer cualquier tipo de pregunta, hacerla, no seáis tímidos. Doña Urraca comentaba, ¿no? Hablamos reina de León, emperatriz de Hispania, la primera reina en gobernar de pleno derecho en Europa, eso es importante, y es leonesa. Esto quiere decir que reinó
como reina propietaria, reina titular, no como madre de rey ni como hija de rey, porque a veces se la confunde y dice, no, es que no fue reina, hubo otra en Atenas, comentan, o en Inglaterra, no, perdona, es que se murió su marido y ya reinó porque murió su marido y estaba, pues eso, como reina consorte. Esta mujer reinó porque era la hija del emperador Alfonso VI, que también cosas que vas aprendiendo cuando te documentas, dices, un emperador en Hispania, también hablamos de Hispania, un emperador en Hispania, ¿Hispania existía en aquella época? Pues oye, pues esta gente sí existía en aquella época. Alfonso VI, también lo comento, se intituló emperador de Hispania cuando conquistó Toledo en 1085. Él era rey de León y cuando conquistó Toledo no era la ciudad que vemos ahora, amurallada y tal, lógicamente Toledo era como un reino, entonces un reino con una importancia simbólica impresionante, era la capital de los godos. Ahí estaba la primatura de Hispania, entonces cuando él conquistó Toledo, bueno, más que conquistó, se lo hizo un chanchullito al emir de turno que le cambió Valencia por Toledo. Dijo, oye, pues yo soy rey de León y por mi santo me hago emperador. Y a partir de ahora el rey de León va a ser el emperador de Hispania y el primero entre los reyes hispanos. ¿Vale? Ella, hablamos, repito, yo lo voy a repetir muchas veces para que quede bien claro, primera reina en pleno derecho en Europa, reina de León y emperatriz de Hispania. Y en cambio es súper desconocida, es brutalmente desconocida. Incluso yo tengo que entonar el mea culpa, porque yo llegué a ella pues por casualidad. Yo estaba escribiendo sobre, comentaba antes, Muhammad ibn Mardanis, que es el rey lobo, claro, otro señor igual, tú te documentas y ves que hay un señor que se llama Rey Lobo, pues ostras, te tío, hay que mirarlo, nombre, hay que mirarlo. Indagas un poquito y dices, joroba, el rey del Sark al-Ándalus. Sark al-Ándalus era el al-Ándalus de la zona del este, prácticamente desde Lérida hasta Almería, es decir, era un reino. Cuando hablamos de Hispania, de los 5 reinos cristianos, coño, estaban 5 reinos cristianos y luego estaba el Muhammad ibn Mardanis, que además fue el aliado más leal que tuvo Alfonso VII en la guerra contra los almohades, que ya veremos también que son los almohades, porque esta mujer luchó contra los almorávides, que eran la tela, pero a los almorávides les sufrieron los almohades y bueno, pues documentándome sobre el Mardanis, el rey lobo, pues llegué a Alfonso VII, lógicamente, porque tienes que documentarte y tal, y como la historia de España, cuando te documentas, tienes que poner stop, tienes que decir basta, porque si no acabas en Adán y Eva. Claro. Es decir, yo, de hecho, una primicia, yo iba a escribir sobre Berenguela, digo, es que sobre Berenguela, yo, joder, pues este padre de Berenguela fue Alfonso VIII, y Leonor Plantagenet. Digo, Alfonso VIII es de las Navas, digo, se ha escrito mucho sobre las Navas, digo, sí, pero yo no, digo, voy a escribir sobre Alfonso VIII. Te documentas sobre Alfonso VIII y ves que Alfonso VII, es Alfonso VII, un emperador, no era Napoleón, un emperador, no era Carlos I, Carlos V además un emperador, no son los romanos emperadores. ¿Qué hacía un emperador de Hispania pues en aquella época? No es broma, es broma. Madre mía. No te preocupes. Entonces, sí, está de moda. Bueno, es cierto, ojo, está de moda. 900 años de su muerte. Ahora, También, claro. Murió en el 1100. Bueno, ya voy a hacer un punto de spoiler, que sepáis que murió Doña Urraca en el 1126. Y este año hace 900 años de su muerte. Y ojo, que murió un 8 de marzo. Una fecha muy simbólica. Mucho M. Entonces, bueno, estáis documentando sobre Alfonso VII y llegas al emperador y tal, y llegas a esta señora, dices, Urraca, y ya 2-3 pinceladas. Repito, reina de León, emperatriz de España, primera reina que ha hecho en Europa, hija de Alfonso VI, coetánea de Cid Campeador, uno de los máximos protectores, Alvar Fáñez, famoso Minaya, o sea, ya pinta bien la cosa, ¿no? Una mujer maltratada, el primer documento escrito que se tiene constancia de un maltrato sufrido por una mujer, lógicamente sufriendo el maltrato desde el principio de los tiempos, fue ella. Ella escribió una carta a un tío suyo, al conde Fernando, donde escribía una cosa muy importante, escribía cómo le insultaba y la maltrataba, pues cómo la insultaba y la menospreciaba. Es decir, hablamos de maltrato casi psicológico. Es decir, primero la menosprecia, la humilla y la insulta. Y luego ya es más explícita. Cómo le deja la mano marcada y cómo le mete patadas. Es decir, y luego sigues documentándote un poquito. Que tenía 2 amantes. 2 amantes, siempre digo lo mismo, pero es que es así, de forma secuencial. No primero paralela. Primero uno, porque Urraca era muy organizadita, eso sí. Primero uno y luego otro.
y que tuvo 2 hijos con uno de los amantes. Y pues vamos a ver, te documentas y dices, qué pocos escritos sobre esta mujer. Sí que es verdad que yo estaba con el susurro de verlo, ya me metí prisa, digo, como me enrollo, pues escribí la segunda parte, que es Mardanis, el rey que desafió un imperio. Y ya en el ínterin llegó Isabel San Sebastián y sacó su Temeraria. Digo, pues a mí me da igual, yo tengo una idea sacada aquí en mi Urraca y me da igual que Isabel San Sebastián que todo lo suyo. Yo lógicamente me lo he leído, está muy bien, pero yo tenía allí mi idea de escribir sobre Doña Urraca. Digo, pero vamos a ver, esta mujer, para un autor de novela histórica, es una auténtica mina, es que es una mina, es que todo. Ella gobernó 17 años y es que no tuvo un fin de semana libre. No pudo irse un fin de semana, yo que sé, como digo, a Torrevieja a jugar a la petanca, no pudo hacer nada. No la dejaron ni un fin de semana libre. Y ahora veremos un poquito, porque tampoco quiero entrar mucho en detalle, porque dices que hablo mucho del libro. Entonces, bueno, olvidada. ¿Y por qué fue olvidada? Pues principalmente, curiosamente, uno de los primeros culpables de su olvido fue su propio hijo, Alfonso VII. Alfonso VII fue criado por el obispo Gelmírez, obispo que fue arzobispo de Compostela, y por el conde de Traba, uno de los nobles más poderosos gallegos. Y bueno, pues tuvieron estos 2 nobles, o nobles y sacerdote, clérigo y tal, pues con Doña Urraca tuvieron una relación bastante, primero más o menos amable, agradable, podría decirse, y luego ya pues bastante tormentosa, ¿no? Lo curioso es que Doña Urraca era hija, como contaba, de Alfonso VI, única hija legítima, porque Alfonso VI tuvo varias hijas, todas ilegítimas. Luego contaremos en un hijo. Pero primero tuvo hijas ilegítimas. Una de ellas, un personaje también, a mí me parece un personaje fascinante, que es Teresa de Portugal, que a mí me parece pues, una mujer pues, que combatió, hermana bastarda de Urraca, era hija de Constanza de Borgoña, la reina Constanza de Borgoña, y Teresa era hija de doña Jimena Muñoz, que era una noble gallega. Entonces, bueno, comentaba, Urraca había sido criada para ser heredera al trono. Lo que pasó es que en el 1093 ocurrieron varios sucesos que son importantes. En el 1093, primero muere Constanza de Borgoña. Alfonso VI se queda vivo. Y en segundo lugar, nace Sancho. Sancho es el hijo ilegítimo que tuvo Alfonso VI con la mora Zaida. Claro, cuando muere Constanza, eso le permite a Alfonso casarse con la mora Zaida. Claro, la mora Zaida se tiene que hacer cristiana, la costumbre de la época. Se hace cristiana, adopta el nombre de Isabel y en ese momento, por arte de magia, Sancho, que era ilegítimo, es legítimo. Pero Sancho tiene un problemita, que su madre es musulmana, media sangre suya es musulmana. El rey de León, el futuro emperador de Hispania, es el adalid del cristianismo, la lucha contra el musulmán. Que tuviese sangre musulmana, pues había muchos nobles que no le hacían precisamente muchísima gracia. Entonces, bueno, ahí empiezan un poquito lo que son las rivalidades. Cuando nace Sancho, claro, Urraca es condesa de Galicia, ella se casó con Raimundo de Borgoña. Cuando se casaron, él tenía 24 años, ella tenía 12, los años, costumbres de la época. Tuvieron 2 hijos, Sancho y Alfonso, y ella, bueno, pues en ese momento pues asumió su papel de condesa. Dice, oye, pues mira, es condesa de Galicia porque, bueno, Alfonso VI, cuando Urraca se casa con Raimundo, les dona como dote, digamos, pues el condado de Galicia. Y a Teresa, doña Teresa, que hemos comentado antes, que se casa con Enrique de Borgoña, un primo de Raimundo, les da el condado de Portugal. Insisto, también eso es importante, volvemos al mapa, que a mí es que me chifla. Es que es León. Es un condado. Galicia era un condado, Portugal era un condado y Galicia y Castilla era un condado. Es decir, yo cuando he estado en León había cierto nacionalismo, ¿no? Castilla es Castilla, pasamos a León. Y me parece fantástico, si hasta yo me he hecho un poquito nacionalista leonés, pues es que tenéis razón, contra eso se puede competir. Lo que pasa que, bueno, el hijo de esta se metió la pata y punto. En mi opinión, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, los primeros años, pues ella asumió su papel de condesa tranquilamente, pues eso, por sus labores de condesa, lo que hacían las condesas, criando a Sancho y criando a Alfonso. Pero en el 1107 ocurre un suceso que ya empieza a ser un poquito relevante, ¿no? Fallece Raimundo de Borgoña, que, bueno, según las crónicas, era un hombre enfermizo. En 1107 fallece
Raimundo, Urraca se queda como condesa de Galicia. Y ahí empiezan los rifirrafes un poquito con el arzobispo, con el obispo de Compostela, con Gelmídez. El obispo de Gelmídez conoce muy bien a Urraca. La conoce muy bien porque fue confesor y secretario de Raimundo de Borgoña. Que lo conoce muy bien. Conoce a la familia, lo conoce muy bien. Entonces, claro, cuando Urraca se queda como condesa, Urraca dice, oye, yo soy la condesa de Galicia porque se ha muerto mi marido, mi hijo es pequeño y eso. Entonces ya empiezan los primeros conflictos con Gelmídez, que ya deja de deslizar, que vaya abdicando de a poco hacia su hijo Alfonso. ¿Por qué? Porque él es el tutor de Alfonso. Y en un futuro Alfonso será conde de Galicia. Y en un futuro Alfonso será rey de León. Y en un futuro Alfonso será emperador de España. Y él está ahí detrás, pues manipulándolo, manejándolo, educándolo a su propia imagen y semejanza. Ahí empiezan lo que son ya los conflictos, ¿no? con el obispo Gelmídez, ¿no? Y luego en el 1108 ocurre una batalla, que a mí me parece una batalla, siempre se habla de Alarcos en 1195 y de las Navas en 1112, ¿no? Son batallas como muy fundamentales en la historia de España, ¿no? Pero es que en 1108 hubo una batalla que yo tampoco la conocía, porque yo tampoco tengo que conocer de todo, efectivamente. Pero cambió el rumbo de la historia de España. Fue la batalla de Uclés, una batalla que pasó en la historia. La versión castellana es la batalla de los 7 condes, y la versión musulmana es un poco más puñetera, que es la batalla de los 7 cerdos. Es decir, que ya cada uno que coja su pero. Yo como español pues prefiero 7 condes, que queda más elegante. Es una batalla que murieron 7 condes castellanos. Y es una batalla épica, es decir, hablamos de Juego de Tronos, es que esta batalla es brutal, es decir, 7 nobles castellanos sacrificaron su vida para salvar a una persona, que no voy a decir quién es, pero cambió el rumbo de la historia. Pero fue una batalla brutal, y el desenlace fue brutal, es decir, brutal. Es decir, yo cuando me lo comentaba, digo, Dios mío, es que esto es, ¿qué batalla? ¿Cómo? Además que estas batallas que te gustan describir, porque te metes, hay batallas que te cuestan más, pero estas batallas dices, joder, es que te metes ya en el personaje, te ves cómo vas ganando, cómo vas pidiendo qué tal, cómo escapas, cómo no escapas, cómo viene, cómo no viene. Y esa batalla cambió el signo del rumbo de la historia en España, ¿no? Y a partir de esa derrota de las tropas leonesas bajo los 7 condes castellanos, una batalla que combatió Alvar Fáñez, importantísimo también, pues un detalle que no hay que pasar desapercibido. Alvar Fáñez, el famoso Minaya, combatió en esa batalla. Y esa batalla ya, Urraca vuelve a ser la heredera al trono, ¿vale? Pero claro, ¿cuál es disculpadme, el defecto que tenía Urraca? Por favor. Ya. Defecto, delito, llamémoslo X. Para mí no, evidentemente, tengo 3 hermanas, mujer, madre, mis compañeras, decir no, pero que época tenía. Sí. Claro, Alfonso le dice, tú eres mi heredera, pero tú te vas a casar, te tienes que casar. Urraca dice, pues vale, pues yo me caso, yo feliz, pues dice, te doy aquí a mi amante, al conde Gómez González. Digo, oye, que es conde de Castilla, tiene su pedigrí, tiene su currículum, ¿no? Y claro, Alfonso dice, pues que no. Bueno, perdón, no, Alfonso no. Nadie se atrevía a decirle a Alfonso, eso está documentado, es decir, vamos a ver, hay crónicas que están documentadas, otra cosa que te lo creas o no, también es verdad, pero comentábamos antes, la principal crónica antigua que habla de Doña Urraca es una historia compostelana, que es una crónica escrita para ensalzar al propio Gelmídez. Entonces, claro, cuando la hablan, la ponen como la ponen a Doña Urraca, cada uno se crea o no se crea, hay ciertos hechos que puedes creer o no puedes creer, es decir, otras crónicas muy famosas son las del arzobispo Jiménez de Rada. Según él, Doña Urraca solo gobernó 4 años. ¿Te la crees? ¿No te la crees? Es decir, yo también incluso las crónicas, cuando te las lees, tampoco hay que verlas con pinzas. Es decir, tampoco te puedes creer exactamente lo que te dicen, ¿no? El hecho es que las crónicas comentan que nadie se atrevía a decirle al rey, oye, que el candidato de Urraca era un conde. Entonces cogieron al médico judío del rey, por decirlo, dijeron, ve tú, díselo, a ver qué te dice. Claro, cuentan las crónicas que el rey estuvo a punto hasta de cargarse. Dices, mi hija, una emperatriz, una reina, una emperatriz con un conde, te ha vuelto loco. También es verdad que tampoco un conde iba a ser aceptado por estos los condes. Es decir, porque eso de arrodillarse pues sienta mal. Entonces, claro, que yo me arrodille ante un rey, pues bueno, no puedo tolerar. Porque me arrodille delante de otro conde, por mucho que se haya casado con la reina, pues no hacía mucho gracia. Y luego hay otro aspecto muy importante. En aquella época los ejércitos eran privados. El rey tenía sus mesnadas, tenía sus ejércitos, pero los condes, los nobles tenían sus ejércitos también. Y son ejércitos que necesitaba el rey para combatir pues, contra otros reinos o combatir contra los musulmanes, ¿no? Lógicamente el rey dijo que no, te casas, pero te vas a casar con un candidato que era Alfonso. En aquella época
estado buscando las crónicas cuando le llama Alfonso el Batallador y no encuentra, no pone, no sé, no significa esto que no exista, pero no pone exactamente cuándo Alfonso le da poner el sobrenombre del Batallador. Entonces, bueno, yo lo pongo a raíz de la conquista de Zaragoza. En aquella época, pues oye, pues conquistar Zaragoza pues era también muy significativo, un valor simbólico importante, ¿no? Entonces, claro, le dice, tú te vas a casar con Alfonso. Urraca no hace mucha gracia, pero lo puede entender. Entonces mandan a Pedro Ansúrez. Pedro Ansúrez es un personaje muy importante. Pedro Ansúrez fue el ayo de doña Urraca y combatió con Alfonso Batallador, que era Alfonso de Pamplona y de Aragón. Vuelvo al mapa de antes, son mapas simbólicos, ¿vale? Aquí tenemos a Urraca. Esto es Urraca y esto es Alfonso el Batallador. Es decir, ella al matrimonio aporta un imperio y Alfonso el Batallador aporta prácticamente los Sanfermines y poco más, porque Aragón no estaba Zaragoza, era Huesca, Teruel y un poquito más, y era rey de Pamplona y se queda de Navarra. Entonces, claro, ¿qué pasa con Alfonso? ¿Qué tenía? Eso sí, que era el mejor guerrero de su época. Alfonso el Batallador era, como guerrero, como marido era un desastre total, pero como guerrero, oye, sin par. Pues Pedro Ansúrez, ayo de la reina, bueno, va a negociar con Alfonso. Alfonso es su esposa porque Alfonso tenía un hobby, y todos tenemos nuestros hobbies, y él tenía un hobby. Su hobby era matar musulmanes. Entonces, pues oye, pues hay gente que estaba de caza, gente que de jugar parchís, pues a él le gusta, pues cazar musulmanes. Y Alfonso, importante también, Alfonso no estaba predestinado para ser rey ni de Aragón ni de Pamplona. El rey era Pedro, era su hermano. El primero fue su hermano, era rey. De hecho, Alfonso estaba haciendo, como digo, las maletas para irse a Jerusalén, porque allí estaba, claro, el sumum del cazador de moros es irse allí a Jerusalén a cazar allí sarracenos, a matar sarracenos. O sea que estaba ya preparándose para ir a matar allí sarracenos a la Tierra Santa cuando se muere Pedro. Entonces, claro, él tiene que dar lo que es el trono. Y es que, bueno, no sé si os llama la atención que a las cruzadas no iba ningún rey, digamos, hispano. Lo tenían prohibido. Los reyes hispanos no podían ir a las cruzadas. ¿Por qué? Porque por Roma. Roma dijo que no podían ir a las cruzadas. ¿Por qué? Que decían, mirad lo que hay aquí debajo. Es decir, echar. Ahí tenéis el Tajo, echar a los musulmanes de Hispania, y cuando echéis a los musulmanes de Hispania ya podéis ir ahí a salvar a Jerusalén de los sarracenos y de Saladino y quien sea. Entonces, el gran sueño de Alfonso era ser cruzado, soñaba con ir a las cruzadas. Se muere su hermano Pedro, él hereda el trono. Pedro Ansúrez va a Aragón a negociar el matrimonio. Fijaros lo que aporta Urraca y lo que aporta Alfonso. Alfonso en aquella época tenía 36 años. No sabía casar y no se le conocía pareja, algo que es muy inusual, muy raro. Porque el primer deber de un rey, de una reina, es tener descendencia, porque eso asegura la estabilidad del reino, fundamental, sobre todo para una reina, casi se exigía más que una reina, ¿no? Es tener descendencia, tener hijos. Y con 36 años no se conocía, como digo, ni novieta, con lo cual complicado. Empiezan las negociaciones, hablamos del 1108, y él propone, pues acuerda unas capitulaciones brutales, es decir, entre ellas indica que si se casa con Urraca, el emperador es él. Él es el emperador, él se queda con todas las posesiones de Urraca, y a Urraca le dan pues unas villas, unas fortalezas de Aragón, de Pamplona, que a nadie interesa. Pero él se queda con todo lo que tenga, que sea de Alfonso VI, porque ahí creo que está vivo Alfonso VI. Él se intitula como emperador y Urraca como reina. Y hubo otra cláusula que fue aún más hiriente, que Urraca se vio obligado a aceptar, que es, si tenían un hijo, ese hijo iba a heredar todo. Acordaos que en su época se habló de 5 reinos, aquí no, aquí había 2 reinos, realmente estaba el reino de León y luego el reino de Pamplona y Aragón, que estaban unidos, es decir, digamos que había 2 reinos. Entonces, si Urraca y Alfonso hubieran tenido un hijo, habrían heredado ese hijo, habría heredado todos los reinos, es decir, 400 años antes que Carlos I. Claro, ¿qué pasa? Pues Urraca tenía un hijo, acordaros, de lo que fue Alfonso VII. Y eso no hacía mucha gracia, que un hijo entre ellos dos
pudiese reinar no hacía mucha gracia a los nobles gallegos, no hacía mucha gracia ni al conde de Traba y lógicamente al obispo Gelmídez. Y ahí empezaron los conflictos. Ahí también, siempre, bueno, la verdad es que todos, como comentaba, fueron 17 años de conflictos del minuto uno. El tema está en que llegó Pedro Ansúrez, muy amigo de Urraca, su ayo, la quería como una hija. Claro, cuando Urraca se entera de los pactos con Alfonso Batallador, pues entra en cólera. Voy a hablar de Alfonso Batallador, porque como está Alfonso Batallador, Alfonso VI, Alfonso VII y tal, pues para ya no liarnos. Y yo encima también, Alfonso, el escritor, con lo cual nos hemos liado. Entonces, claro, ella monta en cólera. Dice, oye, se siente traicionada por Pedro Ansúrez. Dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Claro, ponemos un poquito en contexto. Los almorávides, porque vamos también, voy a poner una comparación, pero que sea de referencia. En Andalucía, al Andaluz, estaban los musulmanes. Musulmanes, pongamos, moderados, estilo los marroquíes, ¿no? Los musulmanes más moderados, con pues, cosas de musulmanes, y ala, perfecto. Pero en el 1086 nos invaden los almorávides. Los almorávides eran unos fanáticos religiosos. Otro ejemplo, pues imaginaros unos talibanes, unos extremistas, fundamentalistas, etc. Claro, ¿por qué? Y entraron en la península llamados por los andalusíes. ¿Por qué? Porque acordaros que en 1085 Alfonso conquista Toledo. Los andalusíes están aterrados. Dicen, la fuerza de los cristianos nos van a echar al final de la península. Llaman a los almorávides para que les defiendan de los cristianos. Claro, los almorávides llegan a Andalucía, ven aquí a todos estos musulmanes relajados, que han perdido la fe, que ya no siguen la palabra del profeta, que están aquí, beben vino, están ahí, pues imaginaos, la Alhambra, Granada, Córdoba, yo vi que vienen del Atlas, unas montañas, de las cabras. Hombre, yo los entiendo, Sevilla, por favor, dice, claro, se han acomodado un poquito estos musulmanes. Claro, llegan ellos, unos fanáticos religiosos, se quitan de en medio. Dice, sí, voy a quitar a los cristianos, pero primero se cargan a todo el reino de taifas, ellos toman el poder de Al-Ándalus y luego ya van hacia el norte. Insisto, 1086, primera batalla de Alfonso VI contra los almorávides, Sagrajas. El rey estuvo a punto de morir en la batalla, una derrota brutal, colosal. Es decir, primera batalla, primer encuentro con los almorávides, primera derrota. Os digo esto para que os pongáis bien en contexto. A veces hay que meterse bien en el personaje. Imaginaros, como leoneses que sois, en aquella época, cuando un ejército era derrotado, no era muchas veces derrotado el ejército, era Dios quien te castigaba. Tú has pecado, como has pecado, eres derrotado. Los almorávides empezaron a ser vistos no como invasores, sino como el castigo de Dios a los pecados de los leoneses. Y comento por qué. Porque en 1097, 11 años después, nueva derrota en Consuegra, derrota de las tropas leonesas, otra derrota brutal. Murió hasta un hijo del Cid, campeador, es decir, segunda derrota. Y acordaros, en el 1081, la última derrota, ¿sabes? La derrota de los 7 condes. Brutal, ¿sabes? Es decir, 3 encuentros con los almorávides y 3 derrotas. Y no hay un rey que comande ejércitos, sino Urraca. ¿Vale? Con lo cual eso ponerse en contexto y decir, oye, una mujer nos va a gobernar. En aquella época había una costumbre que ya no existe, hace muchos años, que es que el que declara la guerra, los reyes van a la batalla. Es decir, los reyes y los condes van a la batalla. En la retaguardia o tal, pero acaban luchando y muchos mueren en batallas, ¿no? Yo creo que es una tradición que se ha perdido, pero si se lo tomase yo creo que habría menos guerras, ¿no? De hecho, el último rey que luchó, el último rey, digamos, español, que luchó en una batalla fue Carlos I, en la batalla de Pavía, en 1521 o 1520. Fue el último rey que luchó en la batalla. Aparte de ahí, Felipe II dijo, mira, ve tú que a mí me viene mal, que me ha dicho que la guerra no se debe para la sangre. O sea, es que hay gente que muere y todo, ¿no? Es decir, a partir de ahí, pues claro, ellos veían que el rey, quien tenía que defenderles el adalid del cristianismo, es importante, las guerras muchas veces eran guerras también religiosas, era una mujer. El problema era bueno. Bueno, pero en su regresa con las peticiones de Alfonso el Batallador y claro, pues montan en cólera y de momento se quedan paradas. ¿Lo que sucede? Que un año después, en el 1109, muere Alfonso. Y ahí claro, ahora ya sí, Urraca se queda como heredera. Pero claro, ahí se ven los nobles y le dicen, nosotros te aceptamos como reina, pero tienes que casarte. Y te tienes que casar con Alfonso, el de Aragón y de Pamplona. ¿Por qué? Es un señor. No, es importante, el batallador en aquella época había luchado contra el emir de Zaragoza, que era musulmán, perdonadme,
blandito, no era almorávide, ¿vale? Con lo cual, pero había derrotado a los musulmanes, sabía que lo que era luchar, ¿no? Y otra cosa muy importante, comentaba antes, el conde Gómez de González era un castellano, tenía sus mesnadas, bien, ¿vale? Pero es que el otro era rey, tenía sus ejércitos, tenía las tropas aragonesas y las tropas pamponesas, es decir, ¿y qué hacía falta en esos momentos? Soldados, necesitaba tropas, necesitaba ejércitos que pudieran combatir contra la invasión almorávide. Porque lo que encuentra Doña Urraca cuando llega al trono no es un remanso de paz, no es un Reino Unido, todo lo contrario. Encuentra, volvemos a Galicia, el conde de Traba, Pedro Froilaz y el obispo Gelmídez ya manejando incluso a Alfonso para ser rey de Galicia. Es decir, ya tenemos independentistas ahí en Galicia. Querían retomar lo que es ese antiguo reino del rey García, el hermano de vuestra Urraca. Que todos conocemos la historia de los jaleos de Urraca, Sancho, Alfonso, de otro Alfonso, que es brutal. Es que la historia nuestra es brutal. Es que yo no sé la gente que la desconoce, es que es apasionante. ¿Sabes? Ves Juego de Tronos es Heidi, es decir, es tontería. Aquí comentaba antes, aquí no hace falta que metas un dragón y nada diciendo magia para que. No, aquí es que se matan entre ellos, ¿sabes? Si es que es así. Si es verdad, es que, mira, tú comentabas, ¿no? El libro que he escrito sobre de Aníbal a Franco, ver la historia de los conflictos civiles en España, he intentado explicar, y permitidme, por qué nos llevamos tan mal. Si es que, ¿por qué nos llevamos tan mal los españoles? Y es que te das cuenta de que entró Asdrúbal en el siglo III, el cartaginés, y dice, claro, llegó Asdrúbal y salió con unas tribus íberas para combatir a otras tribus íberas. Luego llegaron los romanos y unos combatieron a los cartagineses, otros a los romanos y otros entre ellos. Y a partir de ahí dices que hemos estado regañados con los musulmanes. Pero lo comentabas tú, están los musulmanes abajo y el Papa decía, pero ¿qué hacéis los navarros combatiendo con los castellanos, los portugueses contra no sé si tenéis el enemigo común abajo, los musulmanes? ¿Qué? Dicen, oye, a ti sea enemigo común porque es musulmán, pero a mí es que me está quedando la frontera y el río que llega aquí hasta el Guadiana, ya me interesa esto, o sea, yo qué sé. Es decir, te das cuenta de que hemos estado enfrentados desde el minuto 1, es que nos llevamos fatal desde el minuto 1, que bastante estamos unidos. Y bueno, pues ella encontró, en Galicia ya estaba el conde de Traba y el obispo Gelmídez con sus cosas para que Galicia fuera un reino independiente. En Portugal tenemos a Teresa de Portugal, un personaje fascinante. La hermana era mayor. Cuenta las crónicas, también es verdad que también depende un poquito de lo que es el autor, y también tenemos nuestra licencia, que pasa que escribimos el libro. Yo te digo, mi libro está muy bien documentado según las crónicas, pero hay muchos vacíos, como digo, hay vacíos legales. Entonces, esos vacíos legales yo lo lleno, pues sinceramente, como me da la gana. ¿Qué pasó? Pero sí, lógicamente, ¿qué buscas? Coherencia, verosimilitud. Si ocurre alguna escena que no está documentada, oye, que sea creíble, pero también tenemos nuestras licencias. Tú te has leído que es libro y hay un par de licencias que yo me permito. Voy a contar una. Pues hay un momento en que Doña Urraca le mete un bofetón al obispo Gelmídez. Es una licencia que yo estaba escribiendo y dije, yo tengo ganas. Claro, pues ¿sabes? Que ya te metes tanto en el personaje que yo soy Flor Urraca, es que le meto un bofetón. Pues se lo viste. Claro, dices, no, pero eso no está documentado. Digo, pues tampoco lo contrario. ¿Sabes? ¿Dónde? No se escribe que tampoco ya le mete un bofetón. Entonces yo digo, me apetecía meter un bofetón. Es coherente. Ese momento. ¿Es la situación? Sí, pues bofetón para acá. Entonces, claro, y Teresa, ella, las crónicas que ella era un año mayor que Doña Urraca, ella se siente más inteligente, más hábil, se siente reina, ella no se siente ya no condesa de Portugal, ella se siente como auténtica, la reina legítima de León, como si Urraca le hubiera usurpado el trono, porque era un año mayor. Claro, el matiz es que la madre de Urraca era la reina legítima y la otra señora, con todo mi respeto, pues es una condesa, una noble gallega que no. Entonces, los 17 años que estuvo gobernando Doña Urraca, aquí la Teresa de Portugal no hizo más que darle la matraca para que fuera reina de Portugal. Eso está documentado. Y es más, hay un aspecto muy importante. Bueno, eso es los conflictos, digo, el reino que heredó Urraca. Volvemos. Galicia, aquí el conde de Traba y el obispo Gelmídez, pues eso, con sus cosas para que Galicia fuera independiente. Portugal. Teresa aquí diciendo que yo quiero ser reina, hazme este favor, tía, por favor, no sé qué, somos amigas. Por aquí viene Alfonso el batallador con sus cosas, ¿sabes? Es decir, que Alfonso lo que quería es usurpar el imperio. ¿Por qué? Porque usurpar el imperio son tropas. ¿Tropas para qué? Para su hobby.
porque lo que quería era ser el emperador para tener muchos soldaditos, para irse y cruzar el Tajo y liar la parda por ahí, ¿vale? Porque lo que quería es echar a todos los musulmanes de España para irse a Jerusalén, que era, oye, pues hay gente que se queda venidor, pues ese quería ir a Jerusalén. Pero claro, el reino que encontró ella fue bastante complejo, fue un reino completamente dividido, y una cosa que se le ha achacado a Urraca es que durante su reinado, eso sí que es cierto, León, he visto que no he hecho Castilla, León no amplió sus fronteras con los musulmanes, no amplió nada sus fronteras, pero consiguió una cosa no menos importante, que es que las mantuvo, porque a veces mantener, cuando no tienes ningún tipo de apoyo, cuando tienes a la iglesia en contra, cuando tienes a la nobleza en contra, cuando tienes a tu padre en contra, cuando tienes a tu marido en contra, cuando tienes a tu hijo en contra, juego, ¿va? Oye, pues quedarte en tablas, yo creo que está muy bien. Y una cosa muy importante, lo que no consiguió Teresa de Portugal con Doña Urraca, lo consiguió otro Alfonso, el hijo de Teresa de Portugal, con el Alfonso VII, el hijo de Urraca, que es la independencia de Portugal. Y la consiguió de una forma que es para decirle a Alfonso VII, mira, tío, es que eres muy torpe, tú no has salido a tu madre. Fue que Alfonso de Portugal le dijo a Alfonso VII, mira, hazme, si acaso, me haces rey de Portugal y yo te juro como vasallo tuyo. Es decir, tú eres el emperador, el primero entre los reyes de Hispania, pero a mí es que me hace mucha ilusión ser rey de Portugal. Y Alfonso VII le dijo, venga, vale, te hago rey, pero que sepas que yo te tienes que arrodillar porque soy el emperador, dígame que así lo tú digas. Pues ya cuando lo hizo, cuando eso fue en 1140 y tantos, 1146, cuando lo hizo rey de Portugal, pocos años después, lo que hizo Alfonso, como listo, fue a Roma, habló con el Papa, dijo, porque allí claro, tú juras a un noble, pero luego te naturalizas y puedes jurar a quien te dé la gana. ¿Sabes? Pues él se llegó al Papa de Roma y le dijo, Papa, ¿qué te parece si yo me hago vasallo tuyo, tengo la protección de Roma y te doy un par de bolsitas de oro? ¿Cómo lo ves? Pues yo feliz, yo feliz. Y a partir de ahí sí que tuvo una vinculación muy importante el reino de Portugal con el Vaticano. Entonces ahí le hizo la 314 y el Papa de Roma escribió una bula declarando, eso ya fue más tarde, fue en el 1070 y tantos, 1076 creo recordar, ya había pasado unos cuantos años, cuando ya digamos no le quedó más remedio, ¿sabes? A reconocer que Portugal era un reino independiente, pero ya desde que Alfonso fue rey de Portugal ya funcionó como reino independiente, es decir, no hacía ni caso. Por eso habló de Muhammad ibn Ardanis, musulmán, el mejor aliado que tuvo Alfonso VII, importantísimo. Jamás le traicionó, el resto sí. Tenemos a Alfonso de Aragón, a Sancho de Navarra, todos lo traicionaron. Cuando se interesaba acudían a ayudarle, cuando no, fuera, ¿sabes? Pero Muhammad ibn Ardanis jamás lo traicionó. De hecho, le hizo un juramento que era combatir a los almorávides hasta el último segundo. Bueno, estoy haciendo un poquito también colateral con el Rey Lobo, y lo dejo. Pero fue hasta el último segundo, hasta que murió, es que fue un rey muy importante. Vais a Murcia y Murcia lo tiene idolatrado. Como aquí la Urraca, la de Zamora, pues allí tienen a Muhammad Mardanis, ¿sabes? Fue muy importante porque fue el rey de Murcia. Entonces, bueno, fue el único rey leal, musulmán. Porque a veces no es cuestión ni de a quién crees, ni de a quién rezas, ni nada, sino lógicamente pues ser leal a la palabra que das, ¿no? Y otra cosa, ¿os acordáis? Alfonso VII, en el reinado de Alfonso VII, un hombre, aquí hablamos de Urraca, una mujer nos va a gobernar, claro, no, pues una mujer lo gobernó bastante bien, tengo las circunstancias. Alfonso VII, un hombre, con ejércitos, con esnadas, con espada, con yelmo, Portugal se independizó y luego cuando falleció, que me parece que es un error que no es incomprensible, los almohades combatiendo a la bestia, es decir, sufrió una derrota importante en Almería. Alfonso VII, cuando murió en Serra Morena en 1157, se muere y no se le ocurre otra cosa. Lógicamente, condicionado por unas familias nobles, los Sonará, quizás, los Castro y los Lara, vamos en la época de Alfonso VIII, y bueno, influenciado por ellos, divide el imperio. Divide a Sancho, le da, como comentaba antes, le da Castilla, mucho más. El primero, lo normal que le dé León, ¿no? El primero primogénito le das León, muy grande, y a segundo das Castilla un poquito, no empezó lo contrario. Le dio Castilla con una León muy mermada y a Fernando le dio pues León. Entonces ahí se quedó lo que es el imperio dividido y ya no se volvió a unir Castilla con León, ya no como imperio, sino como reino, con ya, como sabéis, con Fernando III el Santo. Entonces, bueno, esta es, digamos, la historia de Doña Urraca. No quiero comentar mucho más porque tampoco quiero aburriros, simplemente quiero hacer lo que es una pequeña
introducción de lo que fue esta reina. Para mí fue un personaje fascinante. No está idealizada tampoco en este libro. Es decir, ella cometió errores muy gordos, errores que yo creo que son considerables. Pero en síntesis, ella fue castigada por la historia por cometer, digamos, como estaba antes, 2 delitos. Primero, ser mujer, y segundo, querer ejercer su legítimo derecho a gobernar. Para ella, y yo lo comento también, a veces, es el primer libro que me meto en la cabeza de una mujer, lo cual, como puedes entender, yo pido disculpas a las mujeres, porque lo intento hacer de la mejor manera posible, pero claro, no soy mujer. Pero lo he intentado, y entonces, claro, hay momentos de reflexión, de decir, ¿me merece la pena? ¿Merece la pena 17 años de sufrimiento, batallas, asedios, guerras, pactos que sabía que no iba a cumplir? Es que es buenísimo. Aquí en este tablero hay muchas piezas, hay muchos pactos que firman, que yo me parto de risa porque le ponen las crónicas, que saben que no van a cumplir. Es decir, yo pacto con una persona sabiendo que no le voy a dar lo que me está pidiendo, y la otra persona se ve tan contenta sabiendo que no se lo voy a dar porque no se lo puedo dar, pero bueno, vamos felices, ¿no? Hay una mujer que sufrió 2 episodios muy importantes, sufrió muchas revueltas. Una fue en Sahagún, ella fue con sus ejércitos, una revuelta de una burguesía incipiente en Sahagún en contra del abad y tal, que sometió la sublevación pues, usando su inteligencia. Fue una mujer muy astuta, muy inteligente, muy valiente, y lo logró, pues con un ardid, logró someter a esa sublevación. Y luego otra, fue muy dramática, está muy bien documentada en la historia compostelana, que fue en Compostela. Compostela sufrió una... A mí, de hecho, mis compañeras y todos mis compañeros, cuando el libro y tal, me dicen, oye, pero ¿eso fue así? Digo, hombre, según cuentan, sí. Es decir, según cuentan las crónicas, sí fue lo que ocurrió en Compostela. Es decir, fue allí, sufrió un momento que no voy a entrar en detalle, muy amargo, tocó suelo, ahí estuvo, lo pasó horrible, y ahí fueron ya momentos que dices, oye, ¿merece la pena sufrir por todo esto? No sea mejor que abdique ya en Alfonso ya era un adolescente, ya podía, si no reinar, pues oyes, con la regencia y tal, porque yo creo que ella sí que fue muy valiente, luchó contra todos, pero llegó un momento en el cual hubo una batalla en Compostela, y ella estaba, ojo, importantísimo, ella luchó en las batallas. Sí que es verdad que no en primera línea, pero ella, y está documentado, vistió como un soldado. Vistió con casco, vistió con espada, y vistió en almófar, y vistió... O sea, antes que Isabel la Católica, porque tenemos una Sí. Católica que fue No. la primera reina que llevó a Claro, no, Isabel la Católica fue brutal. También que hombre, Isabel la Católica también tuvo sus lados oscuros. A mí yo adoro a Isabel, pero también la ves con perspectiva y dices, oye, la pareja huele un poco, o sea, es decir, bueno, es como Juana la Loca, es decir, hay mujeres que han sido maltratadas puede pasar, ¿sabes? Entonces, pero ella luchó, ¿sabes? Entonces, claro, hay una escena que sí que es verdad, lo que comentaba antes, que el autor tiene que, esos vacíos legales, claro, cuando tú te documentas, te cuenta la escena. Pues fue librada de la torre, o luchó contra tal, y ganó tal, fin. Ya, pero del interín, oye, yo no puedo decirle a un lector, y ganó Urraca y se fue a León, y se hizo unas empanadillas. Pues no, es decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿No? Entonces, hay una escena en la cual ella está, es que es muy buena, porque claro, está luchando ¿contra quién? Contra Gelmírez, contra el conde de Traba, contra Teresa de Portugal, porque claro, Teresa de Portugal era su aliada, su enemiga. Por la mañana podía pactar con ella y por la tarde podía echar contra ella. Es decir, es que era así, y es que era así, estaba documentado. Es decir, es que allí las traiciones volaban, ¿sabes? Volaban. Pero también estaba ahí otra persona, que era su hijo. Entonces, claro, ahí está y ve a su hijo. Y dices, joder, mi hijo, voy a competir contra mi hijo. Es decir, una batalla de una madre contra su hijo no puede ganar nadie. Es decir, no puede haber vencidos, un vencedor, no puede haber un vencedor. Todos pierden. Entonces, bueno, ahí ya se da cuenta de que tiene que echarse a un lado y ahí empieza ya a negociar con todo de su corazón, pues ya tiene que negociar porque ya se da cuenta de que, bueno, digamos que su verdadero tendón de Aquiles, su verdadera, digamos, entre unas derrota, que ella tampoco es una derrota, es madre. Ella, antes de luego trataría tuvo amantes y disfrutó de su sexualidad, pues como cuentan, pues como una mujer, es decir, era reina, pero antes que reina era mujer. Yo no sé si antes que mujer era madre, no lo sé, no sé dentro de este mundo, pero sobre todo era madre, ¿sabes? Entonces, claro, cuando ves
y hay escenas muy duras como madre. Hay escenas en las que Alfonso, manipulado lógicamente por el obispo y por la familia de Traba, pues la ignora, la desprecia, y el hecho también de eso de que claro, Alfonso, su padre, tuvo amantes y tuvo hijas bastardas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque un rey tuviese 15 hijas bastardas no pasaba nada. Pero si una mujer tenía amantes, que no se ocultó, es que ella, claro, hay escenas, está documentada, que dice, yo soy el rey. Hay una discusión con Alfonso el Batallador, que le dice, no, perdona, el rey soy yo, o sea, si te encontré prácticamente en la calle, es decir, el rey soy yo soy legítima porque mi padre es Alfonso VI, el emperador, el conquistador de Toledo. La reina soy yo. Y le decía, no, el rey soy yo, tú no. Pues claro, ella ejercía como rey, ella tenía sus amantes y no se ocultaba en ningún momento con sus amantes. Y uno de los amantes, hemos hablado, el conde Gómez González, el otro, Pedro González de Lara, brutal, los Lara. Es decir, que fue una familia bastante importante hasta el medievo. Claro, lógicamente ellos presumían de sus orígenes, de Urraca y demás. Y de hecho los Lara decían que ellos no vienen de reyes, es una frase del famoso Álvaro Núñez de Lara y todo, que es una pena. Y decían que ellos no vienen de reyes, sino que los reyes vienen de ellos, de una soberbia. Por un momento los condes arrodillarse ante otro conde, eso es imposible. ¿Sabes? Es decir, ya me cuesta a mí arrodillarme ante un rey, ante un igual, ni de coña. Entonces, bueno, con esta gente tuvo que lidiar aquí la señora Urraca durante 17 años y logró, como digo, mantenerse en el trono, no cedió. Sí que yo creo, la gente por ejemplo no lo comenta, que tuvo sus momentos de flojera, de debilidad, de meditar si merecía o no merecía la pena, si decía, oye, para ella sinceramente habría sido más fácil aplicar. Aplican su hijo, se mete en un convento, se queda tal, y dice, bueno, pues mira, yo feliz, y ¿qué te esperas? Pero ella no, ella luchó por defender su derecho al trono, y lógicamente, pues eso, pero los amantes, pues la llamaron meretriz pública, la llamaron, son apelativos, cuanto menos a mí yo simpatía, ¿no? Meretriz pública, ahora se diría otra cosa, entonces no sé qué. Asoladora de reinos, es maravilloso. Víbora. Y luego ya el más famoso de temeraria. Temeraria en un aspecto muy negativo, porque claro, entre el valor de la temeridad hay un paso. Pero ella la llaman temeraria porque ella consideraban que por esa obcecación que tenía por reinar, ponía en riesgo al imperio. Era algo muy negativo. Y bueno, pues esta es su historia y bueno, pues este libro, pues como siempre digo, es mi pequeño homenaje, evidentemente no soy San Sebastián, no tengo sus acciones, pero es mi pequeño homenaje, no solamente a Doña Urraca, ¿sabes? Para recordar su memoria, ¿no? Recuperar la voz que le han intentado apagar, sino a, escuchamos también antes, a todas las mujeres que han vivido en esta historia. En esta historia hablamos de Urraca, hablamos de Berenguela, hablamos de María Pita, hablamos de muchísimas, bueno, Isabel, María de Molina, hay muchas mujeres, muchas son conocidas, otras son desconocidas, pero con su valor, su coraje, pues oye, han forjado la historia de este país, ¿no? Que siempre nos acordamos de Felipe Emperador, de Carlos I, de Felipe II, de Fernando el Católico y tal, y las mujeres son como actores secundarios, y eso es importantísimo. Esta mujer, en el medievo, en el siglo XII, no fue un actor secundario de su época, fue una actriz protagonista y superprotagonista. Lo que pasa es que sí que es verdad que las crónicas posteriores o bien lo han acallado o lo han llamado de todo. Es decir, de hecho, estoy todavía con Berenguela, a ver dónde llega, porque yo creo que Berenguela, uno de los motivos por los cuales abdicó cuando fue su hijo, al primero, sobre todo por el tema de Castilla, estoy seguro de que fue por lo que le había llegado a los oídos de Urraca. Porque claro, lo que quedó de Urraca fue que durante 17 años el imperio fue un hervidero, fue un desastre, fue un caos. Gobernó el caos, es decir, mujer igual a caos. Eso es lo que quedó en la historia. Entonces, claro, ha sido acallada y sí que es verdad que yo cuando escribí el libro, lo publiqué con Planeta, yo no sabía cuándo iba a publicar Planeta. Es decir, bueno, yo de hecho no sabía ni cuándo iba a publicarlo yo, evidentemente, ¿no? Y luego pues ha coincidido que justo ha sido este año que ha habido, joder, 900 años, ¿sabes? 900 años y sí que es cierto que ha habido, sobre todo al principio, sobre todo en torno al 8 de marzo, pues muchísimos eventos. De hecho, comentaba que hace unas semanas estuvimos en el Museo de San Isidro de León, muy emocionante porque ahí, vosotros que lo visitéis, además ahí está el sepulcro de Doña Urraca, con lo cual, imaginaos, yo estaba emocionado ahí presentándole mis respetos a Doña Urraca. Digo, Urraca, perdona por lo que he escrito, pero yo creo que está muy bien, te he puesto bien. Pero si algo que no te gusta, no te aparezcas en sueños, esas cosas, que me dan miedo. Entonces, bueno, fue
fue muy emocionante, y lo que no me gustaría es que ahora ya ha pasado la vorágine de Doña Urraca, ya han pasado 900 años, y ya pues otra reina, otra gran mujer, pues se queda en el olvido. Y yo, bueno, pues mi humildad presente, y vosotros pues os lo leéis, lo comentéis, lo sepáis, esto que habléis de ella, porque sí que es verdad que fue una mujer, pues sobre todo eso, que mucho carácter, muy perseverante, y también un poquito cecada, hay que decirlo, que cometió sus errores, pero que sobre todo vivió y reinó como tenía que hacerlo, como si fuera un rey. Y por eso la nada. Muchísimas gracias. Si tienes algún tipo de alguna pregunta, alguna duda, por favor, estoy aquí. No, sube el tono, por favor. Cualquier rato. ¿Me habéis escuchado bien, por favor? Sí, no, pero lo suyo ya es crónico. Te quería preguntar, Alfonso, ¿qué crees que tienen en común nuestra Urraca de Zamora, la tía de tu Urraca, digamos? ¿Qué crees que tienen en común aparte de que han sido las dos olvidadas por la historia? Porque bueno, nuestra Urraca la conocemos nosotros. Bueno, además conocida, ¿eh? Yo creo que la conocemos también un poco por por las leyendas, por el cerco, por el Cid, pero se conoce de una forma negativa, porque si tú abres un libro de historia, y sobre todo si ves películas o series, la figura de Urraca de Zamora es incestuosa, es fratricida, es lo peor que he visto yo en una serie, ha sido parecida. No sé si habéis visto el Cid, la última serie del Cid, que yo sí que vi 2 capítulos y dejé de verlo. Sí, pues si ves el final... No, o sea que para que una frase, vamos a ver, a mí cuando me dicen ¿Urraca fue feminista? Digo, joder, no siento, pero no, yo lo siento, es que estamos hablando del siglo XII, no puedo. Es decir, yo cuento la historia, tú sacas tus impresiones, yo no puedo decir que fue feminista, yo digo que fue una mujer que luchó por ejercer su derecho. ¿Que para vosotros es feminismo? Pues fantástico, yo no lo critico, pero yo no puedo hablar de feminismo, ni puedo hablar, yo qué sé, de derecho de la mujer, ni que fue la primera mujer que defendió su derecho. No, ella fue, como Urraca, defendió su derecho legítimo a gobernar como rey. Y punto, pero se cae con una frase que dice, joder, macho, no hace falta. Es que se queda que el lector no hace falta que tú le especifiques ese tipo de cosas para que te interrumpas. Tú lo describes y es como el tema del maltrato psicológico. Yo no hace falta que diga que tengo maltrato psicológico, yo describo más o menos cómo fue el maltrato, tanto físico como los insultos, y el lector ya entenderá. Hay que dejar al lector que saque sus conclusiones. Si el lector luego opina que soy por feminista, que fue tal, que votaría no sé quién, digo, oye, pues mira, como digo, oye, el libro te has leído, te ha gustado o no te ha gustado, pero es tuyo, te has molestado en comprártelo, te has molestado en tirarte no sé cuántas horas en leértelo, yo no tengo nada que decir, es que no tengo nada que opinar, es que no puedo decir nada. ¿Qué crees que tuvo en común nuestra Urraca con ambos fueron... ¿Heredó algo de ella? Lo del Grial, que bueno, por cierto, es que fue emocionante, porque es que lo del Grial, que está también en León, fue brutal, ¿sabes? Es decir, que estáis viendo el Grial, el auténtico Grial, que fue el que le cedió también Urraca a esta Urraca, que es verdad que aquí no sale, hay 2 aspectos que no salen, hay 3 aspectos que no salen, porque es que si no, ¿qué pasa un mago? Urraca de Zamora sale, no sale. El Grial tampoco sale, no puede salir. Y lo de Cid, el Cid coincide con él 17 años, pero no sale mucho porque no aporta. ¿Quién sale? Álvar Fáñez, porque Álvar Fáñez sí que, igual, perdonad que por un poquito cerca, Álvar Fáñez y Pedro Ansúrez fueron 2 señores que fomentaron la boda de Doña Urraca con Alfonso Batallador, importantísimo. Pedro Ansúrez tiene más delito porque la conocía muy bien, la había criado, y Pedro Ansúrez conocía a Alfonso Batallador porque había luchado con él y conocía sus manías. Entonces, y Álvar Fáñez había luchado, acordaros, en Uclés, con lo cual conocía a los almorávides, conocía a los estragos que habían hecho los almorávides. Entonces, sabían que esta boda podía salir un poquito chunguilla, es un poquito rara. Pero ¿qué pasaba? Que estaban aterrados. Álvar Fáñez luchó contra los almorávides en la batalla de los 7 Condes. Estaba un señor curtido en batallas, era consciente del peligro de los almorávides. Decían, yo Urraca, no sé cómo será la boda, pero es que tiene que venir un rey. Yo creo, cosas en común. Es decir, que la leyenda esta de que se liaba con su hermano y tal, por favor, no sé. O sea, pero sí ten en cuenta una cosa, aquí pasa pues como las crónicas, cuando hay una mujer, y el momento que cuando hay una mujer que es demasiado poderosa, pues la suelen tirar de todo. Y lo primero que la tildan es de muerte pública.
Es decir, cuando hay una mujer que no se deja dominar, o una mujer que no asume su papel de esposa, o monja, o prostituta, es decir, no vamos a engañar. Es decir, aquellas que las oportunidades que tenía la mujer en el medievo se pueden contar por el dedo de una mano. Es que no había más. Y si era mujer, pues hacer calcetas. Y si era monja, monja. Y si era el otro, pues era el otro. Entonces, evidentemente, son dos mujeres con muchísimo carácter. Yo creo que lo que heredó desde su tía, más que estuvo criada también por su tía, y lo que inculcó, yo creo, fue ese... que quizás me faltaba, no sé lo que comenta también, pues quizás sí que me faltaba, o por lo menos una frase, un párrafo, de eso es un flashback de Urraca charlando con su otra Urraca y explicándola, decir, oye, tú eres mujer, pero defiéndete. En la próxima edición, pero por un añado. O sea, dice, tú, quizás ese flashback sí le podría haber puesto. Decir, oye, tú eres mujer, pero no te dejes pisotear por ningún hombre, porque por tu sangre corre la antigua sangre de las reinas asturianas, que eso es importantísimo. Ojo, veis que no haga otro. Ella pudo reinar porque tenía la tradición de las reinas asturianas, de las dueñas, importantísimo, ahora comento por qué. Y es que cuando la reconquista, los reyes iban a luchar con los musulmanes, claro, allí en el reino, en Asturias, o en Cangas de Onís, lo que quedaba allí un poquito más, se quedaba la mujer. Claro, la mujer tenía que tener poder, porque si una mujer no tiene poder, y le dice a un conde, vete para allá, dice, conde, ve tú, pues no, la mujer tenía, entonces tenían poder para reinar. Entonces cogió esa tradición de que en Castilla las mujeres podían reinar, y eso es una cosa que Isabel la Católica se acaba de hacer. Pero Aragón no. Aragón tiene una tradición francesa que una mujer jamás puede reinar. Es decir, un rey puede tener 5 hijos y 5 hijas, que como tenga un sobrino segundo en Aquitania, que no sé qué, ese es el que va a reinar. Pues eso hay que también agradecer, que dicen, oye, hay machismo. Machismo, efectivamente, pero oye, en España una mujer podía, en España, en Castilla, en León, una mujer podía reinar. Entonces yo creo que lo que le dio fue también esas enseñanzas, que sí es cierto, que es verdad, un parrafito, podría ser muy interesante un flashback ella cuando tenía dudas, de ella, un flashback cuando era niña, estaba con su tía, y su tía diciéndole que no te pisoteen los hombres, que tú vales más, que tu sangre, el Palacio de Zamora, que tu sangre viene de las asturianas, de mujeres rudas que se quedaban ahí a gobernar mientras los hombres morían en el campo de batalla. Claro, tiene mucho común y luego lo gente todos los santos días, eso yo creo que es lo que me quedó. Si queréis preguntar algo. ¿Alguna anécdota? ¿Alguna cosita? ¿No? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero no haberos aburrido con la historia. Aunque entiendo que no, porque es que es difícil, es lo que comentaba. Tú cuentas esto y dices, joder, es que me dan... ¿Cómo escribe más gente sobre Doña Urraca? Porque es una mina, es un filón. Porque cuando escribimos novela histórica nosotros, digo nosotros, la novela histórica, a veces te lo ponen complicado, pero hay historias, porque es tan importante es el personaje como la historia, como la época en la que vive. Entonces aquí vemos a Urraca que coincide con un elenco brutal. El obispo Gelmídez, fue el precursor del Camino de Santiago, es decir, no es cualquier cosa. Fue el que consiguió que la iglesia de Santiago fuera una catedral. Claro, ¿por qué lo hacía? Porque no era tonto. Decía, vamos a ver, la catedral debe estar gobernada, digamos, o dirigida por un arzobispo. Claro, dice, yo me ocurra aquí que la iglesia de Santiago es una catedral, pues me pido ser el arzobispo, ¿no? Es así. Y luego, evidentemente, promovió el Camino de Santiago. Hombre, vale, no quiero ser materialista, vale, la espiritualidad y todo eso fenomenal, pero los peregrinos iban con una bolsita llena de moneditas. Y también es cierto, y eso no le quito razón, que en todas las iglesias europeas donde había reliquias de un apóstol eran catedrales. Entonces, claro, él reclamaba que, oye, es que en San Santiago, donde están las reliquias, aunque luego hay mucho debate de quién está ahí enterrado, ¿vale? Eso ya no entro, pero qué época se pensaba que estaba. Todavía espero que está el apóstol, y oye, aquí está el apóstol enterrado, es decir, esto tiene que estar en una catedral como el resto de Europa, ¿no? Es decir, el conde de Traba, hablo también de él, no mucho, pero el conde de Traba era un señor muy, muy poderoso, de esa de Portugal, Alfonso el Batallador, claro. Yo todavía no he presentado el libro en Aragón. Ahí voy a tener que ser un poquito más sutil. Porque allí está venerado. Allí digo yo, pues mira que Alfonso tenía 36 años cuando se casó, no se conocía parienta. Pues lo mismo le puede sentar un poquito mal. No sé, no lo sé. Pero bueno, el tema está en que... El tema del maltrato. Claro, el tema... Claro, mira, que uno de los libros más interesantes sobre Urraca, que es más actual, que es sobre Alfonso Batallador.
es escrito por un aragonés y te describe la historia de Alfonso Batallador. Lógicamente describe su vida, el matrimonio, tal. Hay muchas cosas que ponen en duda. Pone en duda el tema del maltrato, y hay una escena en Ávila, Alfonso se comporta de forma muy cruel en las murallas de Ávila, que también pone en duda que haya ocurrido, es decir, le llamabas, no acabo de recordar, el cruel... Ay, bueno, ciertos nombres que ponen las crónicas que ponen en duda, claro. Por eso también me gustó leer este libro, porque también te ves un punto de perspectiva, ¿sabes? Pero efectivamente, aquí ahora hay Urraca, sobre todo la de Zamora, y espero también que la otra sea también muy, muy conocida, pero claro, allí hay monumentos de Alfonso Batallador. Y dices, oye, que sepa que fue un maltratador. Entonces, no, sí, ¿sabes? Pero es que me gusta Zaragoza. Y yo, sí, bueno, fue una sede muy largo. Pero vamos, ¿sabes? Es decir, coincidió en una época que es que te daba mucha chicha. Mucha chicha. Es decir, luego el tema de los amantes, el tema de la sexualidad que tuvo con sus amantes, la relación que tuvo con los amantes, ¿sabes? Es decir, no sé, pues te permite no solamente hablar de ella pues como reina, sino como mujer, como madre, como gobernanta, como estratega, como militar, como mujer como ave fénix que surge de sus cenizas y como mujer se siente abatida. Es que lo de Compostela, si leéis el libro, que creo que sí, vas a ver que es que fue un capítulo que a mí me comentaron y pasó eso de verdad. Digo, sí, además que son aspectos que dices, ahí echa poco imaginación, porque está muy bien documentado lo que sucedió a Doña Urraca en Compostela.